Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Acabamos de terminar una reunión, la mesa directiva de la Comisión Permanente, con miembros del Parlamento canadiense, la presidenta del Grupo de Amistad y quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento canadiense. Revisamos los temas generales, que es el tema del comercio, el de migración, el tema de medio ambiente y de ecología, turismo, el tema de seguridad y sobre todo, pues en la parte migratoria, el programa de trabajadores eventuales que tenemos con Canadá. Hay buenas noticias porque pues van a poner mucho más atención a buscar que ese número se incremente. Igualmente están muy conscientes de las circunstancias que estamos pasando en materia de seguridad, de violencia, porque en buena medida los mercados están en América del Norte y por supuesto hicimos énfasis en lo que es el trasiego de armas por parte de las compañías que producen armas de los Estados Unidos. Y esto en el contexto de la visita del presidente Biden y del premier Trudeau y del presidente López Obrador. Entonces, pues tratamos de hacer algo paralelo desde el punto de vista parlamentario, con alcances, por supuesto, muy distintos, pero revisando la agenda que están abordando los presidentes y dando nuestros enfoques de carácter parlamentario. Obviamente se mencionó en la parte de seguridad lo que pasó o lo que acaba de pasar en Sinaloa, la violencia que está viviendo el país por causa de las drogas y buena parte por causa de los mercados del consumo que están particularmente en Estados Unidos, pero también en el Canadá. Entonces, como verán ustedes, creo que esto es algo que fue muy oportuno y conveniente que la Comisión Permanente pudiera dialogar de manera directa con parlamentarios canadienses. Tengo entendido que no acompañaron al presidente Biden legisladores norteamericanos, estadounidenses, sino con mucho gusto aquí los hubiéramos recibido. Esto por lo que hace a la plática que acabamos de sostener, la mesa directiva con los parlamentarios canadienses. En términos ya nuestros, en lo interno, pues los números de la inflación son realmente alarmantes. ¿Y por qué lo son? Porque cerramos el año pues con números y un porcentaje unicitados, 7.82%, como no habíamos tenido desde hace 20 años, es decir, 2 décadas. En consecuencia, pues esto afecta el poder adquisitivo de las y los mexicanos, sobre todo quienes menos tienen, y esto es en general. Hay productos, inclusive de la canasta básica, que rebasan el doble de este porcentaje de inflación. Están 20, 22, 24% algunos de los productos. Entonces, algo que vamos sin duda a tener que enfrentar. Y, por supuesto, del otro lado, ya del lado político, estamos ya a punto de anunciar lo que es nuestra alianza PAN, PRI, PRD en el Estado de México y Coahuila. Los presidentes están ya en la etapa conclusiva del proceso de negociación, entonces ya en breve, quizá mañana o pasado, podrán conocer ya los términos y condiciones de la conclusión de esa negociación. Y bueno, pues cada uno de nuestros partidos está ya preparándose con nuestros distintos comités directivos municipales para que apenas se dé la luz verde de la contienda en el Edomex y en Coahuila,
pues estemos preparados para llevarla a cabo. Pues son los tres temas: el tema de la trilateral, el tema de la inflación y el tema ya del prácticamente inicio del proceso electoral para Canadá, para el Estado de México y para Coahuila. La pregunta, señor, es de David Galván, de Uno TV y Proceso. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Quisiera preguntarle primero si nos podría dar un primer comentario acerca de este diálogo que se ha sostenido y lo que se ha hecho público, de la interacción que han tenido pues el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y de México en el marco de esta visita. ¿Qué es lo que ve como acierto en general de esta visita, que pues se retoma casi a 10 años de que no se había realizado y hubo ahí una pausa durante el periodo de Donald Trump, que era lógica por su discurso? Y ¿cuáles son los temas que usted considera faltantes? Por ahí se hablaba de que no se ha abordado hasta el momento la cuestión, por ejemplo, de esto de la captura de Ovidio Guzmán. El tema energético pues se quedó ahí también como de lado pues respecto a las impugnaciones que hay sobre el tratado comercial. ¿Qué es lo que usted vería en este aspecto? Quisiera preguntarle también respecto a la cuestión de pues los incidentes de transporte público, específicamente en el metro. Sabemos que hay pues partidas federales hacia este tipo de transporte. Había un bono de capitalidad, el cual pues no sabemos si esto incide en esta reducción que ha tenido el metro, o cuál es para usted pues la cuestión más preocupante de lo que está viviendo pues la capital del país, en una cuestión que pues digo puede ser circunstancial, pero habla de un estado general del transporte más importante, yo diría, del país. Y finalmente quisiera preguntarle respecto a la alianza. ¿Cómo ve el termómetro del Estado de México? Hay esta primera señal que nos comentaba ya para competir en alianza, pero ¿cómo ve esto en la proyección hacia una candidatura común hacia el 2024? Ya que pues se ha hablado desde distintas voces que pues si no van los tres partidos coaligados, pues difícilmente alguien podría contender, e incluso pues con el apoyo de MC, si fuera posible y se quisiera sumar a esta alianza. Muchas gracias, diputado. Muy bien, pues son varias preguntas, son tres preguntas, pues todas ellas importantes, trascendentes y que requerirían una respuesta quizá un poco más amplia. Voy a tratar de sintetizar mi respuesta. En términos de la reunión trilateral, yo creo que es algo muy positivo, que debemos de aplaudir. El mundo va a un proceso de integración en bloques particularmente económicos, y a México le corresponde, como integrante de América del Norte, ser un país determinante en este proceso de integración económica. Hemos visto los resultados de nuestro acuerdo trilateral México, Canadá, Estados Unidos, y que han sido muy positivos. Es hoy en día nuestra fuerza exportadora la que en buena medida sostiene la economía, es la que nos permite recibir las divisas, que al igual que las remesas son las que sostienen la firmeza que tiene hoy en día el peso mexicano. Entonces lo que debemos de alentar es precisamente que siga este proceso de integración, que sigan los acuerdos y que se resuelvan las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Es el cambio de reglas en materia de energía por parte de Canadá y de Estados Unidos. De parte nuestra es los asuntos de carácter migratorio. Este anuncio que acaba de hacer el presidente Biden, que no podemos dejarlo a un lado ni pasar por alto lo que él dijo. Y él dijo que le estaba pidiendo a México recibir 30,000 deportados de nacionalidades de Cuba, de Nicaragua, de Haití, de Venezuela, y esto pues va a generar un caos terrible en la frontera. Imagínense ustedes recibir 30,000 personas de estas nacionalidades en nuestros municipios fronterizos. ¿Con qué recursos? ¿Con qué infraestructura? Yo creo que esto debe de motivarnos
a buscar y a dar apoyo al gobierno mexicano para que esto no se permita, o si se va a autorizar, pues que vengan con los recursos necesarios, de tal manera que nuestros presidentes municipales y gobernadores fronterizos puedan enfrentar esta situación. Entonces, el tema migratorio, uno de los grandes problemas que yo le veo, pues es el regreso de los deportados, particularmente de esas nacionalidades, independientemente de las mexicanas y mexicanos que deporten. Otro de los problemas que veo que tiene que abordarse es el problema del trasiego de armas, que genera, pues obviamente, violencia en nuestro país y, por supuesto, el consumo de drogas en los Estados Unidos. Y ahí el apartado que ha subrayado el presidente Biden del fentanilo, pues es un tema igualmente que va a generar polémica en la mesa tripartita. Son algunos de las situaciones que yo veo que van a requerir de un esfuerzo diplomático por parte de los tres presidentes, particularmente en el campo de energía, en el campo de la migración y en el campo de la violencia, seguridad, crimen organizado y drogas. Por supuesto que hay otros temas que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con exportaciones, importaciones, pero creo que estos son quizá los más relevantes. En el asunto del metro estamos esperando tener la información del hecho ya por parte de los técnicos, pero se hizo una denuncia porque tiene que ver con la supervisión. Tiene que ver con el día a día, estar vigilando que las condiciones técnicas, que las condiciones operativas, que las condiciones financieras sean las adecuadas para que nuestro sistema de transporte colectivo metro pueda funcionar con plena seguridad. No es normal, no es correcto tener los accidentes que están dándose en nuestra ciudad, particularmente la línea 12, también es un problema de supervisión. Y ahora, nuevamente, con este choque de trenes, volvemos a tener un problema de supervisión. Y con la jefa de gobierno, estando su mente y sus actividades orientadas a lograr ser la candidata de Morena, pues están teniendo este tipo de consecuencias. Por eso una carrera adelantada, como ya lo hacíamos ver al presidente de la República, es un equívoco. Y además hay que recordarles a las corcholatas que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Y sobre todo que están dejando de cumplir con sus labores. Se dará a conocer por parte de los presidentes de los tres partidos, del PAN, del PRI y del PRD, en su momento, próximamente, sí les anuncio que ya estamos a días de que esto se dé a conocer, y ahí se establecerán las reglas para la alianza de aquí en el futuro. Inclusive la renovación de nuestras alianzas aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también se abordarán. Entonces todo esto está ya, digamos, muy cercano a darse a conocer por parte de los tres presidentes. No voy a dar ningún anuncio hasta que cuando ellos lo den, y si lo dan muy pronto, pues inmediatamente tengo un encuentro con ustedes y ya podría yo hablar de los detalles, no solamente del 23, sino, como bien apuntaste, también del 24. El señor Héctor Guerrero de N+, Televisa. Gracias, presidente. Oiga, yo pues sí preguntarle, buenos días, tardes ya. ¿Hay algún acuerdo más allá de esta revisión que hicieron de la situación de violencia en México con los legisladores canadienses? ¿Hay algún compromiso de impulsar reformas en ambos países con la intención de disminuir la violencia en nuestro país y el consumo en sus países del norte de Estados Unidos, de Canadá? Bueno, en este caso no estuvo Estados Unidos, pero más allá de los acuerdos que pudieran alcanzar hoy los presidentes de ambas naciones o de las tres naciones, en materia legislativa, ¿hay algún compromiso de hacer algo o no, presidente?
Bueno, lo primero que a mí me pareció que ya fue un avance importante es que hay una conciencia que el tema de las drogas y del crimen organizado es un tema continental y que fundamentalmente los 3 países de América del Norte tienen que en buena medida resolver el problema de la violencia, el problema del consumo de drogas y el problema que tiene el crimen organizado en los 3 países. También están conscientes de la enorme violencia que está dándose en nuestro país, en buena medida producto del mercado más grande de consumo del mundo, que es los Estados Unidos. Igualmente tiene que ver el trasiego de armas, pero por otra parte, pues también tiene que ver la aplicación del Estado de Derecho en nuestro país. Y esto es muy importante, porque no se puede combatir al crimen organizado bajo la teoría de los abrazos y no balazos. No, ¿El gobierno federal? no hubo crítica directa, pero sí hubo mención sobre lo ocurrido en Sinaloa, sobre la aprehensión de Ovidio y sobre la conciencia que existe por parte de ellos, de los legisladores, que es un problema conjunto, que hay que tener un enfoque trilateral, porque esto no puede resolverlo solamente un país, ciertamente no solamente México. El señor Adrián Aguilar, del canal del Congreso, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, Adrián, diputado. Puedo hacerle 3 preguntas. En el caso particular de la reunión con los parlamentarios canadienses, si también hubo compromisos en los otros temas de la agenda que usted ya mencionaba, sobre todo en el tema energético, quizá en el tema de cambio climático. Por otra parte, si usted comparte esta propuesta de que viniera a comparecer aquí la jefa de gobierno por el asunto del metro, y finalmente, pues en la Secretaría de Relaciones Exteriores se realiza un encuentro con embajadores y cónsules, preguntarle si usted asistiría a este encuentro. Gracias. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, el ámbito del metro es un ámbito local. La jefa de gobierno es una funcionaria de la Ciudad de México, no tiene, digamos, el ámbito federal desde el punto de vista de las competencias de la Cámara de Diputados, pero se habrá de analizar en mesa directiva y correspondientemente en la Junta de Coordinación Política si es procedente esta solicitud o no es procedente. En términos de lo de relaciones exteriores, yo no asistiré, pero asistirá alguien de la Cámara de Diputados. Estamos solicitando a alguna de las vicepresidentas que puedan asistir. Y por otra parte, la primera pregunta es respecto a otros temas de, pues, en este tipo de reuniones entre parlamentarios tenemos que ser muy cuidadosos con lo que es el campo del Poder Ejecutivo, y el que lleva las relaciones exteriores es, sin lugar a dudas, el presidente de la República, y solamente hacer conciencia de los temas conflictivos y de los temas más importantes. Pero, por ejemplo, sí se habló de que los canadienses tienen inversiones por alrededor de $10,000 millones en materia de energía. Y ha habido cambio de reglas en materia de energía. Sí se habló, por otra parte, de las cuestiones migratorias. Se habló, por ejemplo, del turismo. Tenemos alrededor de 2 millones de turistas canadienses que vienen a México y alrededor de 100,000 turistas mexicanos que van al Canadá. Entonces tenemos ahí todavía pues un desbalance en esa relación de turismo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la relación de comercio, el desbalance es en contra de Canadá por alrededor de $2,000 millones. Son 19,000 millones, lo que implica la relación comercial. Ellos tienen alrededor de 7,000 o 6,000 y nosotros el resto. Entonces hay un desbalance de $2,000 millones a nuestro favor. Entonces todo eso se platicó, sí, del turismo, de cuestiones inclusive de carácter cultural,
de valores que compartimos las distintas naciones en materia de nuestros temas políticos, pero sobre todo nos centramos en las agendas que están abordando los distintos presidentes. Gracias, compañeros, muchas gracias. Es todo por hoy. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día y nos vemos mañana.